Saludos, buenas noches. Un placer recibir en esta mesa a un viejo amigo, viejo por el tiempo que uno hace que lo conoce, porque uno es amigo desde que empezó a seguir las primeras crónicas y los primeros viajes de un compañero de la casa. Vicente Romero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sorprendido por esta exageración tuya. Que no, que es verdad. Que es verdad. Bueno, recuerdo yo, primero en Informe Semanal muchos años y después, hace un momento lo recordaba fuera de antena, en Radio Nacional de España con otro viejo amigo, que es Julio César Iglesias, pues ya lo seguía yo ahí en las crónicas. Vicente, te hemos invitado esta noche para que nos ayudes a entender un poquito qué es lo que está pasando en el continente africano. Y hablamos del virus del ébola. Llevamos semanas viendo pues, qué es lo que ha pasado en Occidente, qué es lo que ha pasado en Europa, qué es lo que ha pasado en España, en Estados Unidos. Pero no se puede entender sin ir al foco. Y el foco está, entre otros países, en Sierra Leona. Y tú estuviste, si no me equivoco, en Sierra Leona hace un par de semanas. Sí. ¿Qué viste allí? Pues estuvimos, Miguel Romero y yo, recorriendo prácticamente todo Sierra Leona, sobre todo la zona más afectada por el ébola, que es los distritos fronterizos con Liberia. Lo que vimos, pues lo que vimos es que la situación es mucho más grave de lo que nos están diciendo, porque hay enterramientos clandestinos, porque hay una resistencia cultural a las medidas contra el ébola, porque hay grandes medidas de control en las carreteras principales, pero ninguna en los caminos rurales, y sobre todo porque es un país que tiene 136 médicos para 6 millones de habitantes y no está recibiendo la ayuda que necesita con urgencia y que debería haber llegado ya antes de que se disparara la epidemia. Pues déjame que te diga, por adelantado, que gracias por estar aquí, gracias por las imágenes que además vas a compartir con nosotros, que tomaste allí en Sierra Leona junto a Miguel Romero. Os agradezco de verdad el trabajo que generosamente nos habéis hecho llegar, porque enseguida compartiremos algunas de esas imágenes. Déjame antes que te presente a los compañeros de viaje esta noche, a los habituales de los viernes. Graciano Palomo, buenas noches. ¿Qué tal? Paz y bien, señor director. Gracias, señor Palomo. Saludos. ¿Qué saludos traes esta noche? Bueno, esta semana ha sido tremenda, ha sido global, cósmica. La semana del saludo, podemos decir. Sí, entonces. porque esto que a Cantar Media, que es la que hace las mediciones, la única que hace mediciones, no le interesa o no computa. Voy a leer José Manuel Echeverría, que es un doctor que forma parte del comité científico que lucha contra el ébola. Le mando un saludo porque siempre me hace puntualizaciones respecto a ese tema y nos sigue. José Luis Martínez, desde Lausana. Hombre. Esto a Cantar Media tampoco le interesa. Es que no lo puede ir. Giran de Marruecos y Alberto de Ontario. Y ahí me quedo porque si no, no le llega a la madre de Alfonso Rojo. Que nos ve cada viernes. De cada viernes. Pues, leyendo el Guardian. Leyendo el Guardian. Leyendo el Guardian. No me tires de la lengua, Alfonso. Porque, bueno, no os lo voy a contar. Antonio Papel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio? muy bien. ¿Traes algún saludo o qué quieres compartir en el inicio del programa? Pues no, yo como el viernes pasado, que saludé al juez Andreu, que me está reconciliando a mí con la justicia, pues le saludo otra vez, ¿no? Porque lo está haciendo muy bien. Entonces, bueno, estamos. ¿Pero te consta que nos ve el juez Andreu? Ya me consta que nos ve, sí, eso sí. Me consta que nos ve y bueno, yo creo que hay que animarle para que siga por ese camino, ¿no? Porque esto se está poniendo divertido, en fin, y sobre todo se está poniendo justo, se está poniendo en su punto, ¿no? Alfonso Rojo, ¿qué quieres decir hoy del Guardian? Va. Del Guardian. No, ya lo he dicho antes. Yo, como ha sido citada, quiero ser muy breve. A mi madre, que me estará viendo como todos los viernes. Le dedico este programa en que volcaré lo más importante de mí y lo mejor. Graciano, tu madre también nos está viendo, ¿no? Exactamente. Sí, pero no leyendo el Guardian. Se está emocionando, Alfonso. Pero no leyendo el Guardian. Como Junqueras. Estoy como Junqueras, a punto de las lágrimas. Julio César Herrero. Hola. ¿Qué tal? Estoy enorme, muy bien, para comerme. ¿De dónde has llegado tú? Porque también vienes de viaje, ¿no? Sí, de Guatemala. Pero Allí te has encontrado con un amigo mío. Exacto, que además ve el programa en el Herins, efectivamente. Profesor de ciencia política. Un saludo a mi amigo Herring. Que nos estará viendo, digo. Claro. Sí, porque dijo que seguía el programa con fruición, que es como se sigue este programa. ¿Cómo? ¿Con qué? Fruición. Vale. Con 2 Cs. Bueno, Con una suficiente, No, lo tuyo con 2. Con un venga, par de- ya estamos todos saludados, ¿no? Pues ya tenemos la parte más importante hecha. Vamos a repasar algunos de los contenidos que hemos preparado para ustedes. Nos ponemos un pelín serio porque además el primero de los temas es bien serio, que es la crisis del ébola en todo el mundo. Empezamos por las preguntas que nos hemos planteado para ustedes y estamos de vuelta enseguida. Venga, sumario.
Tras declarar ante el juez ayer jueves, ¿cómo han recibido hoy tanto Miguel Blesa como Rodrigo Rato el auto de Fernando Andreu sobre el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid? ¿Cómo justifica el magistrado las fianzas impuestas a ambos? ¿Y en qué consiste la nueva denuncia del FROB ante la Fiscalía Anticorrupción por operaciones sospechosas en bancos nacionalizados? El asunto catalán nos ha dejado hoy una de las imágenes del día, la de Oriol Junqueras, con emoción contenida, pidiendo qué nuevo paso en el futuro del proceso soberanista. Lo escucharemos en la noche, junto al resto de reacciones políticas de este viernes. ¿Quién será el analista de los viernes encargado de proponer al resto de la mesa su tema libre para el debate? ¿Nos sorprenderá hoy Graciano? ¿Será Julio César? Puede que la suerte elija a Alfonso o quizás será Papel con su propuesta elegida. ¿Quién nos sorprenderá? Solamente el destino lo sabe a esta hora. Nos encanta que participen, que se sienten virtualmente aquí en la mesa con nosotros. Nos encuentran en Twitter, también en Facebook, en la página web del programa, en rtv.es/lanoche en 24 horas. Ahí verán una selección de los mejores contenidos de la semana y a esa altura, hasta que ven, aparecerán algunos de sus mensajes. Jueguen también, si lo desean, al reto de la noche. Pueden enviar sus mensajes con la etiqueta LNRT si saben por qué les ponemos estas imágenes hoy, por qué justo hoy las hemos rescatado del archivo y por qué justo hoy pueden ustedes, si lo adivinan, participar con la etiqueta LNRT. Ahí la ven. Imágenes. Entre el domingo y el lunes sabremos el resultado del segundo análisis que se hará a los 4 ingresados sospechosos de padecer ébola después del resultado negativo del primer test. Todos permanecen en observación desde el día de ayer. 2 tienen malaria y el resto continúan aislados en Madrid y en Tenerife. En cuanto al estado de salud de Teresa Romero, la única infectada de momento por ébola, parece que mejora día a día. Teresa Romero está en una situación estable con ligera mejoría, es lo que nos dicen los médicos, con lo que pues, su posición, su situación ha ido mejorando estos días y creo que es un elemento positivo. Los ingresados ahí en estado de investigación, el primer análisis de todos en Madrid y el que está en Canarias es negativo y el resto de los que están vigilados, bien ingresados, bien fuera de ingreso, están asintomáticos. Eso en nuestro país, fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, temen que el virus del ébola se siga extendiendo. Las autoridades tratan de identificar a los pasajeros que viajaron en el avión junto a la segunda enfermera contagiada del virus y también a las personas que cogieron ese mismo avión en vuelos posteriores. Y hay otro caso que preocupa y mucho, un crucero que salió de Texas hacia Belice. Le impiden atracar porque entre los pasajeros hay un hombre en cuarentena con síntomas del virus. En África, la Organización Mundial de la Salud ha declarado a Senegal como el primer país africano libre de ébola y eleva el número de fallecidos a más de 4.500, concretamente a 4.546. En África, la transmisión del ébola en Liberia, Sierra Leona y Guinea sigue siendo intensa. La OMS ha puesto el foco también en los países fronterizos. El domingo va a enviar a expertos a Mali y a Costa de Marfil para evaluar si están preparados. Ahí ves el mapa de los países más afectados por esta crisis del ébola. Y ahí, en color rojo veíais que entre los países más afectados está Sierra Leona. Y decíamos al inicio del programa, saludamos de nuevo a nuestro querido amigo Vicente Romero. Vicente, buenas noches de nuevo. Hola. De Sierra Leona llega Vicente, Guinea-Conakry lo veíamos que era uno de los países más afectados, Sierra Leona otro y Liberia otro. Una cifra dado la OMS hoy, 4.500 fallecidos por ébola en lo que va de crisis. Pero me temo, Vicente, que tú, por lo que has visto, crees que las cifras podrían ser incluso más elevadas. Sí, no es lo que crea un periodista que ha hecho una visita corta al país, es lo que creen
los misioneros españoles que viven en zonas remotas y que están en contacto con la población campesina. Es lo que cree la Cruz Roja local, porque esas son las cifras de los casos comprobados médicamente. Pero no hay médicos para comprobarlos. Y hay muchos casos en los que se producen muertes, los muertos son enterrados en sus aldeas. Y por otra parte hay una administración enormemente prudente de los datos, hasta el punto de que los 3 misioneros españoles que quedan todavía en Sierra Leona nos contaban que, hablando con los enterradores de la zona, les habían dicho que en los últimos 10 días habían prestado 143 servicios. Y sin embargo, en la información que dio el gobierno de Sierra Leona había 10 muertos de ébola. Y ellos habían dado 143 servicios. 143, pero con síntomas comprobados. El ébola puede ser difícil de identificar al principio. Esos 3 misioneros que vemos en imagen son de los que nos hablaba Vicente. Luis Pérez, José Luis Garayoa y René González. Y ahí está hablando con Miguel Romero. Y ellos son los que dan esta información. Dicen que están convencidos de que la cifra tiene que ser mucho mayor. Pero el propio rector de la Universidad de McKinney nos decía que, siendo prudente, habría que multiplicar por 2 o por 3 los casos de la muerte y de contagios. Permíteme, Vicente, que vayamos ordenando un poco lo que me contabas antes, porque me contaba Vicente cómo ha sido este viaje que ha realizado hace 2 semanas. Habéis llegado, tanto Miguel como tú, a la localidad de McKinney, que está a 1 o 2 horas de la capital de Freetown. Cuéntanos cuántas dificultades y por qué hay para llegar a McKinney. Bueno, normalmente se tardan 2 horas o 2 horas y media hasta donde está la misión de los javerianos. Lo que pasa es que tienes que atravesar varios distritos, todos esos distritos están en cuarentena, y en uno de ellos, en el de McKinney concretamente, hay una prohibición absoluta de circular. Eso significa que en todas las carreteras hay unos controles médicos y unos controles militares. Los controles médicos hacen que el coche tenga que detenerse, bajas, te toman la temperatura, te enseñan la temperatura que tienes, y únicamente en el caso de que des más de 38,5 te inmovilizan. El que te inmovilicen no significa que haya una ambulancia para trasladarte a un hospital, ni que haya un hospital en el caso de que hubiera habido una ambulancia. Y además... ¿Te inmovilizan y qué ocurre? Te inmovilizan, dan parte y están encontrando 4... En el control. Que entre la capital, entre Freetown suele ser una casetita de la policía, o en las carreteras grandes, pues una tienda de campaña en la que pasas y te preguntan en los controles principales de dónde vienes, a dónde vas, si tienes algún síntoma, etc. Sin embargo, en los caminos rurales, en los caminos vecinales, y hemos recorrido 1.500 kilómetros de carreteras y de caminos en Sierra Leona, no hemos visto ni un solo control, ni de temperatura ni de control militar. En fin, es muy difícil el poder circular. Yo creo que tardamos unas 4 horas en llegar hasta donde estaban ellos, que están inmovilizados, están en 2 misiones diferentes. Completamente aislados. Sí, incluso tienen que pedir permiso para salir de la misión, y son unos permisos que se conceden con cuentagotas. Vicente, hay una historia, bueno, vamos con una historia muy dura y luego con una historia con final feliz, para que veamos las 2 caras de una moneda en Sierra Leona. Una historia muy dura, que es la de quienes cuentan, lo contaban los misioneros, que han encontrado a familias enteras de 7 o 8 personas conviviendo no durante horas, sino durante días, con cadáveres que son, además, recordemos, los que poseen mayor carga viral del virus del ébola, es decir, que son más contagiosos, no durante minutos, ni durante media hora, ni durante días, hasta que alguien va a recogerlos y los entierra. Es decir, el drama es tremendo y imaginando lo que nos cuentas, prácticamente imposible calcular la capacidad de contagio que hay, porque 7 o 8 personas en contacto con un cadáver son 7 o 8 personas contagiadas. Sí. Ayer publicábamos en la página web del diario El Mundo ese relato, acompañado de imágenes, en lo que podía haber sido un informe semanal, porque es un reportaje en vídeo de 9 minutos. Y efectivamente José Luis Garayoa, visiblemente indignado,
decía que él había llamado para decir que en una de las 200 aldeas que él atiende, para las cuales le han dado el clásico cubo con un grifo para agua clorada, pero no le han dado ni lejía ni cloro porque no había dinero. Y eso es para sus 200 aldeas. Bueno, Garayúa decía... Después, un momento, para que lo entendamos. Para luchar en 200 aldeas contra el virus del ébola, un cubo con agua es la herramienta de lucha que le dieron a uno de los misioneros. Claro, podían haber habido por lo menos 200 cubos con lejía para que la gente se lavara las manos, o no sé, le dieron eso, él lo contaba absolutamente indignado, y él llamó por teléfono a última hora de la mañana para decir que había un muchacho vomitando con todos los síntomas del ébola muriéndose. Tardaron 24 horas en pasar, el muchacho ya era un cadáver, y otro día más en el que estuvo pues con toda la familia dentro de la choza en la que vivían. Nosotros fuimos acompañando a la... Hoy salen, hoy ya ayer casi, en El Mundo, pues cómo fuimos acompañando a la Cruz Roja de Sierra Leona, la Cruz Roja local, a recoger un cadáver en la frontera de Sierra Leona con Liberia. El cadáver llevaba 3 días en la casa. Era un ambiente sobrecogedor. El centenar escaso de habitantes de la aldea estaban congregados en los alrededores de la casa con un silencio impresionante que revelaba el miedo. Nadie se atrevía a hablar, ni a llorar, ni a rezar. Y por la ventana de la casa donde estaba el cadáver de un hombre de 50 y tantos años salía ese olor acre, pegajoso, característico de la muerte. Toda la familia de ese hombre tuvo que esperar 3 días dentro de la casa con el cadáver hasta que fueron a recogerlo, porque los caminos son prácticamente intransitables, se ve en el vídeo, son barrizales en esta época de lluvias. Y bueno, además a la aldea le dijeron, al jefe de la aldea le dijeron que los vecinos no podían salir en 21 días para tener una cuarentena, pero no tenían comida. Les prometieron llevarles comida, al cabo de 3 días no había aparecido nadie con comida. El Paramount Chief, el jefe de la aldea, nos decía: ¿cómo impido yo a los vecinos que vayan a buscar comida para sus hijos? ¿Cómo se les puede impedir si tampoco hay ni un policía ni un militar? Y, en definitiva, tampoco ha pasado un médico por esa aldea para reconocer a los demás vecinos, tomarles la temperatura y ver si tienen los síntomas del ébola o no. Con lo cual, el programa que nos describes hace prácticamente incontrolable el virus del ébola. Decía que hay otra historia, con final bonito, esperanzador. La historia que tenía lugar en el hospital de Cruz Roja en Kenema, precisamente, donde... Bueno, cuéntala tú, porque si no la voy a destrozar. Una historia bonita. Sí, durante la visita al hospital de Kenema nos llamó la atención a todos, Miguel lo filmó, uno de los pacientes más jóvenes, si no el más joven, un niño de 10 años, llamado Abubakar. Ese niño había perdido a sus padres y a todos sus hermanos por el ébola. Él fue el único cuyo organismo consiguió superar el virus y se estaba recuperando. Nos llamó la atención porque a sus 10 años no lloraba, estaba profundamente abatido, profundamente triste en un rincón de la parte de alto riesgo del hospital donde están los enfermos, pero que está separada de los demás por una simple doble tira de plástico y por tanto está a la misma distancia o menos de la que estamos tú y yo ahora, y pudimos verlo muy de cerca, hablar con él. La gran preocupación de la gente de la Cruz Roja era qué hacer con ese niño, porque se le iba a dar el alta y no tenía a dónde ir. Había perdido a toda su familia y además se había convertido en un apestado, estaba sufriendo ese estigma social que estamos incluso empezando a ver aquí en Alcorcón, ese miedo irracional a los supervivientes del ébola. Entonces, todo el mundo comentaba qué se puede hacer con esta criatura. Y 24 horas antes de darle el alta, uno de los enfermos que compartían con él la tienda de 42 metros cuadrados, que había perdido a su familia, un hombre de menos de 40 años, dijo que quería quedarse con el niño. Dijo: soy muy pobre, vivo en una choza, pero al niño no le va a faltar un plato de arroz todos los días. Entonces salieron los dos, cogidos de la mano,
después de haber superado la amenaza de muerte, dispuestos a emprender esa difícil nueva vida juntos, y fue pues una cosa absolutamente emocionante para quienes los habían estado cuidando y para los demás enfermos que habían compartido esos días dificilísimos del ébola con él. Una historia con final feliz, de las pocas que se pueden contar en este caso. Una lección de solidaridad entre los más pobres, cuando a nosotros, los ricos, nos cuesta mucho trabajo ser solidarios. Vicente, has conseguido algo que en esta mesa es casi inédito en los viernes. Que estemos callados. Que estén callados los cuatro y atentos, porque a veces están callados para lo suyo. No. Callados y atentos. Graciano, por ti empiezo, venga. Hombre, el relato es espectacular, impresionante. Yo me voy a permitir insistir, porque la realidad es la realidad. Cuando subía, yo le preguntaba a Vicente, que ha visto la muerte muy de cerca, si un muerto, un cadáver de ébola, el virus muere también. Y me ha dicho que todo lo contrario, que es precisamente un foco enorme de infección, y me ha contado cómo se retiran los cadáveres. Me gustaría, si es posible, que contaras, porque es la realidad, y debemos, ya que estamos con esta enorme maldición encima, que lo que tú has visto al respecto, cómo se retira un cadáver que lleva unos días muerto. Bueno, yo no soy médico, y de los síntomas, las características, los riesgos del ébola, hablo como un loro, repitiendo lo que me han contado, lo que me han dicho. Y además quiero hacerlo con mucha prudencia, porque he oído una infinidad de tonterías en distintas tertulias en las que parece que la gente sabe de cocina japonesa y del ébola, y habla con una ligereza que es la que contribuye a crear alarma y preocupación. Efectivamente, un cadáver de un muerto por el ébola durante un plazo, no sé de qué duración, es un elemento enormemente peligroso, y se le trata como tal. Es decir, cuando se le va a recoger, los encargados de retirarlo y de darle sepultura se ponen el traje. Mientras se lo ponen y se lo quitan, ese traje de seguridad, son regados con una solución de cloro al 0,5% para desinfectar sobre todo la parte más peligrosa, que son siempre los guantes. Y tienen que primero desinfectar al cadáver, riegan completamente el cadáver con esa solución de cloro. Se entiende que no hace falta, no los hemos visto desinfectar la ventana de la casa, ni el paso, porque no hay un riesgo de contagio si no es directamente con los fluidos corporales del enfermo, en este caso del muerto. Se le riega completamente con cloro, se le levanta con el mayor de los cuidados, sobre todo si han pasado 3 días en un clima tropical, pues porque hay unos riesgos que no voy a describir. Se puede uno imaginar. Sí, que no, prefiero no describir, y se le introduce en una bolsa de plástico, semejante a la que se utiliza para facturar los trajes, para llevar los trajes, ¿no? Con una cremallera que queda herméticamente cerrada. Eso se vuelve a desinfectar otra vez, y ahí pues se le lleva al cementerio, generalmente pues entre 4 personas, que cada una lleva tirando de una esquina, ¿no? La sepultura se desinfecta también con cloro y se les da tierra. Hay gente que ha preguntado y se ha extrañado de por qué no se queman esos cadáveres. Bueno, es la pregunta de un ignorante. Quemar un cadáver es dificilísimo. Lo hemos visto, lo has visto tú, Alfonso, en la India, que lleva horas y que siempre deja restos. Para quemar como es debido y con las debidas garantías un cadáver hace falta una tecnología de un horno que allí no hay. Entonces, lo más seguro es darle 2 metros de tierra y nada más. Vaya historia que nos está contando hoy en directo nuestro invitado Vicente Romero. Por cierto, Vicente, ¿es cierto, ya te doy la palabra, Antonio, que una de las cosas que hace todavía más difícil, si ya todo lo que nos has contado, como son falta de medios, falta de dinero, falta de recursos humanos, bueno, humanos no sé, porque humanos hay muchos voluntarios de todo el mundo que se están prestando voluntarios a ir a ayudar
África, pero desde luego económicos hace falta todos los medios del mundo. A todas las dificultades hay otra más, que es que los habitantes, los que viven, por ejemplo, en Sierra Leona, nos hablabas hace unos instantes de Makeni, que nunca han visto, por ejemplo, sangrar desde los oídos, piensan que tiene algo de brujería, lo de los efectos del ébola, y eso lo hace todavía más complicado. Sí, mañana sale en El Mundo una crónica precisamente sobre eso, explicando eso con mucho respeto los misioneros españoles que están allí, que conocen todas esas tradiciones. Efectivamente, en las zonas rurales, sobre todo, la gente cree en las brujas. No podemos decirlo con superioridad. Las brujas, las mujeres que volaban en escoba, que sacrificaban niños, que hacían aquelarres, forman parte de la cultura europea. Y bueno, todos hemos visto la abundante iconografía que hay. Incluso la Iglesia Católica se dedicó a quemar brujas en hogueras. No nos puede extrañar ni podemos calificar de incultos a quien creen en ellas. Es parte de su cultura. Ellos creen que hay unas brujas voladoras que van en grupo, que caen en una aldea y que eso produce una maldición para toda la aldea. Para conjurar eso hay un moreman, un hombre medicina, un hechicero local, que trata de hacer lo que los católicos han hecho y hacen todavía, que aquí le llaman exorcismo, para espantar a los malos espíritus. Y que recurren pues, a hierbas, a medicinas tradicionales, a rituales que a lo mejor son eficaces pues, contra una ligera enfermedad de estómago o eso, pero que desde luego para el ébola no tienen nada que ver. Visto que no consiguen nada, los habitantes de las aldeas huyen despavoridos, tratando de poner tierra por medio con las brujas. Y esa huida es una de las razones que contribuyen a la extensión del ébola. La información que el gobierno de Sierra Leona y las ONGs están tratando de darle a los campesinos no circula, no llega. No hay aparatos de radio, no se sabe leer. Quien llega a veces, las pocas veces, a una aldea es una persona de una ciudad vestida de otra manera, que habla de otra manera. Los campesinos no lo creen y la tesis de que el ébola es cosa de brujería sigue manteniéndose. Antonio, ¿qué quieres preguntar? Bueno, el paisaje que nos describes es aterrador, ¿no? Y a mí lo que me parece terrible es que todo lo que cuentas no nos interesa tanto por lo que pasa, sino porque aquí hemos tenido 2 muertos y una mujer contagiada, ¿no? O sea, yo creo que hay una tremenda hipocresía en esa curiosidad que manifiesta todo el mundo occidental sobre lo que está pasando allí, ¿no? Yo creo que, claro, en ese ambiente de absoluta falta de medios sanitarios, de infraestructura sanitaria, pues es perfectamente normal que una epidemia como el ébola se desarrolle y mate pues, a la mitad o a 2/3 partes de la población. El problema no se resuelve enviando médicos. El problema yo creo que es muchísimo más grave. Es decir, lo que hay que hacer es pues, rescatar ese país de una situación de indigencia, ¿no? Sí, claro, no solamente hay esos 3 países en África. De los 54 países africanos, la mayor parte están en esas mismas circunstancias. Sí. Y Europa, que está a las puertas, se ha desentendido por completo de la cuestión africana, ¿no? Sí, pero esa es una solución a largo plazo. Lo que es urgente ahora, lo que corre prisa ahora, es crear una serie de centros de lucha contra el ébola. Las Naciones Unidas deberían de tener, además de los cascos azules para los conflictos militares, deberían tener los batas blancas o batas azules, si se quiere mantener lo mismo, para poder crear unos hospitales de campaña que no cuesta tanto, porque los propios hospitales de estos países se convierten en factores de altísimo riesgo e incluso de extensión de la epidemia, dado que no disponen de las medidas adecuadas para aislar a los enfermos, y esos enfermos de ébola están en una proximidad excesiva con gente enormemente frágil y vulnerable porque está en un hospital. Por eso. Y al mismo tiempo, utilizar esos hospitales para el ébola significa desatender
a otras enfermedades que están produciendo más muertos, como es la malaria. Los casos de desnutrición infantil tampoco son atendidos e incluso la gente tiene miedo de ir a los hospitales. Y están descuidando los tratamientos médicos. Las propias organizaciones médicas internacionales tienen prohibido o recomiendan a sus expatriados allí que no entren en los hospitales locales. Entonces, lo que hace falta es un plan de ayuda, como la instalación de hospitales y plantarle cara al ébola, que ya se debería haber hecho. Haciendo un poco de abogado del diablo, ¿por qué vamos a curar el ébola? Si desde tiempos inmemoriales se está muriendo 1 millón de personas al año de malaria y se están muriendo cerca de 1 millón de personas en África cada año de sida todavía. O sea, ¿por qué ahora nos entra esa prisa con 4.500 muertos? Que después de todo son porque tenemos miedo. Claro, porque tenemos miedo, Antonio, claro. Porque nos afecta a nosotros. Miedo, claro. Porque hemos conseguido que el SIDA se convierta en una enfermedad crónica en el primer mundo. Claro, aquí hemos conseguido contener a través de medicamentos la malaria en el primer mundo, por tanto, ahora nos interesa el ébola, entiendo que porque tenemos miedo, porque nos afecta. Alfonso, estamos ya pues a punto de tener que poner punto final a esta conversación. Pido brevedad en las preguntas y después también en la respuesta. Alfonso. Bueno, lo que Vicente, lo que has descrito es a la luz letal y sombría del ébola es África, sobre todo el corazón oscuro de África, esos países que, dicho esto, es decir, a mí me ha llamado la atención cuando tú has dicho, me parece que ha sido gracioso y que han dicho hacen falta más medios económicos que humanos. Yo creo que no es verdad por las informaciones que vienen. Y segundo, te pregunto si eso es así. Y segundo, ¿por qué el único país que han dado un paso al frente es Estados Unidos? Al final Estados Unidos es el único... Y Cuba. Bueno, y Cuba. Cuba y Estados Unidos. ¿Por qué? Y Gran Bretaña. Gran Bretaña. Y Gran Bretaña. ¿Pero por qué? Bueno, Gran Bretaña por tradición, por vinculación histórica. Es decir, Freetown nace, Sierra Leona sale con los esclavos libertos de finales del 18 que vuelven de Londres y de los palacios de Londres y que esclavizan a los locales en cuanto llegan. Liberia son los esclavos de Estados Unidos. ¿Por qué solo estos países? ¿Por qué el resto del mundo no se mueve? ¿Por qué? Pues porque parecía que era una enfermedad que afectara solo a los pobres, a la gente de esos países, ¿no? En el momento en que empieza a haber casos aquí, habrá un acelerón. Esa industria criminal que son las multinacionales farmacéuticas tendrán ahora interés en desarrollar rápidamente y en producir esos fármacos, que ya producen, por ejemplo, contra la malaria, pero si tú ves el precio del último fármaco que ha salido contra la malaria, el Malarone, resulta que un botecito de Malarone pues puede equivaler a la renta per cápita de un año de una familia africana, ¿no? Entonces... si no hay negocio, ahora puede haber negocio. Y una parte de ese negocio es el miedo, el cultivo del miedo entre nosotros. Yo no quiero irme sin lanzar un mensaje, por así decirlo, tranquilizador. En las imágenes que hemos visto se puede comprobar que aparece en ellas Miguel Romero con la cámara rodando a 2 metros del cadáver de ébola. Aparece rodando a 2 metros de los enfermos internados de ébola. Aparece en las retiradas de los cuerpos, de los cadáveres. Ni se ha contagiado, ni ha tenido miedo al contagio. No se transmite por el aire. Estamos viviendo aquí una situación de paranoia que, en definitiva, al único al que beneficia es a la industria farmacéutica. Y mira, esa valla roja, esa que veis, es la que separa algo tan sencillo como el lugar en el que están los enfermos del que no pueden visitar. Y ahí hay un cadáver al que van a dar sepultura en este momento y ahí aparece Miguel a esa distancia del cadáver sin miedo ninguno al contagio, y el contagio no se ha producido. De hecho, mañana salimos ya de esa etapa de especial cuarentena en la que ya se acaba el plazo de incubación del virus, de posible incubación del virus, y ya dejará de llamarnos dos veces cada día la Cruz Roja para preguntarnos qué temperatura tenemos, si tenemos dolores de cabeza, etcétera, que nos sentimos vigilados, lo digo con el mayor cariño, como por mamá, que nos llama constantemente para preguntar, como la madre de Alfonso, ¿cómo estás, hijo mío?, ¿no? Y ya veo que estás muy bien en la tele.
Julio César, Jo. tú ya es la última pregunta. Buenas noches. Fíjate qué responsabilidad. Es cerrar los ojos y ver informe semanal y escuchar. Y es cerrar los ojos y escuchar, la historia más emocionante, tan bien contada, ¿eh? En tu trayectoria, desde mi punto de vista, por lo menos yo cuando seguía los reportajes, siempre he visto un periodismo responsable, comprometido y de denuncia, al menos por tu parte. Por lo menos era lo que yo entendía entonces. Hoy es el Día Mundial de Erradicación de la Pobreza. Más allá de esto, de lo que estamos hablando y de lo que acabas de venir de ver en África, si tuvieras que echar la vista atrás y identificar un reportaje en donde fueras incapaz de haber conseguido llegar al fondo para demostrar la injusticia, la pobreza, la desigualdad, ¿dónde estaría ese reportaje? ¿Cuál sería? Todos los que he hecho. No se puede... Primero hay que decir que la lucha contra la pobreza no se puede hacer bien si no se lucha contra la riqueza excesiva, porque la pobreza es la materia prima de la que se nutre esa acumulación de capital salvaje que se está dando en el mundo. Pero esa frustración de no poder contar lo que es la pobreza, de no poder reflejarlo, lo hemos tenido muchas veces, pues Evaristo Canete, Jesús Mata, porque te asomas a una choza. Puedes retratar a esa mujer con 2 o con 3 niños, con el vientre inflado, con las costillas marcadas debajo de la piel, y crees que has retratado la pobreza. Ella puede decirte: no tengo que darle de comer a mis hijos, pero sabes que te vas. Y cuando te vas y anochece, los niños van a empezar a llorar porque tienen hambre. Y esa mujer no va a tener nada que darles de comer. Les hemos visto a veces darles tierra vegetal para engañarlos, hacer una especie de caramelito de barro y dárselo para engañarlos. Esos niños se van a dormir por cansancio, por agotamiento, sin cenar. Y la madre sabe que ella se va a dormir después y se va a despertar por los llantos de los niños por la mañana, que siguen pidiendo qué comer y no tiene que darles. El sentimiento de esa mujer no hay manera de contarlo, no hay manera de reflejarlo. Lo que es la pobreza no se puede reflejar ni en un reportaje ni en las estadísticas. Las estadísticas pueden contar lo que hay, pero es muy difícil contar lo que falta y lo que siente la gente que le falta, esa desesperanza, esa debilidad profunda que te causa la pobreza extrema, que te impide hasta luchar para superarla, ¿no? Esa es la mayor frustración al cabo de muchos años de oficio. Déjame que os diga que precisamente esta casa, Radio Televisión Española, ha lanzado una campaña desde hoy hasta el próximo domingo, Concienciados con la Pobreza, donde programas de Televisión Española, de Radio Nacional de España y de la web rtve.es ofrecerán contenidos especiales para sensibilizar sobre la importancia de combatir esta lacra, la pobreza, y combatirla con la intención de erradicar la pobreza. Vicente Romero, gracias por venir a trasnochar con nosotros. Gracias a vosotros por recibirme. Gracias por contarnos, y lo bien que lo haces, estas historias tan duras. Y a vosotros en casa, dejadme que os recuerde de nuevo el reto de hoy. Pueden enviar